Aupa sucaldaris. Nadie puede resistirse al aroma y el sabor de unas magdalenas caseras recién salidas del horno. En este vídeo te voy a enseñar a preparar unas deliciosas magdalenas de toda la vida, bien esponjosas, con ese sabor tan característico de la repostería casera. No te pierdas los trucos que voy a compartir contigo para que te queden súper esponjosas y con un aspecto muy apetecible. Estos trucos son válidos también para cualquier otra receta de magdalenas. Son perfectas para acompañar el café de la mañana o a la hora de la merienda. La receta es muy sencilla, te recomiendo prepararla con los peques de la casa porque les va a encantar. Tengo que confesar que la mayor parte de esta receta la ha elaborado mi hija pequeña Irati de 5 años, porque yo estoy lesionado y no puedo cocinar. Le encanta la cocina y a mí que disfrute cocinando a mi lado. Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a Eneko Sukaldari. Para preparar estas esponjosas magdalenas caseras vas a necesitar los siguientes ingredientes: 200 gramos de mantequilla, 180 gramos de azúcar, 2 cucharadas de miel, 4 huevos, una cucharada de esencia de vainilla, 200 gramos de harina de repostería, un sobre de levadura química y una cucharadita de sal de añana. Bien, vas a necesitar unos moldes de papel rizado para magdalenas y unos moldes metálicos o de silicona para colocar dentro los papeles y la masa. Con esta receta te salen 12 magdalenas. Precalienta el horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo y el aire encendido, si tienes esta opción. Es importante que tengas todos los ingredientes de esta receta a temperatura ambiente antes de empezar a cocinar. Corta la mantequilla en dados, colócalos en un bol y derrítela en el microondas a máxima potencia durante 30 segundos. La necesitamos en estado líquido para esta receta. Mientras baja un poco la temperatura de la mantequilla, coloca 12 cápsulas de papel rizado para magdalenas en un molde metálico o de silicona. En un bol grande ve incorporando todos los ingredientes. En primer lugar, los 200 gramos de mantequilla líquida que has fundido previamente en el microondas. Después añade los 180 gramos de azúcar. Echa también 4 huevos. Una cucharada de esencia de vainilla que aromatizará nuestras magdalenas y les dará un toque muy especial. 2 cucharadas de miel que también aportarán un sabor muy rico. Vierte el contenido del sobre de levadura química en polvo que hará que la masa crezca con aire y volumen. Añade un pellizco de sal de añana que ayudará a potenciar el sabor de las magdalenas y contribuirá también a que la masa se airee. Tamiza los 200 gramos de harina de repostería con ayuda de un colador para evitar grumos. Bate todos los ingredientes con una varilla, realizando movimientos rápidos y envolventes para que entre aire a la masa y quede todo bien integrado. Yo he utilizado una varilla eléctrica porque estoy lesionado en un brazo. La varilla eléctrica también facilita que la mezcla quede bien emulsionada. Para facilitar el trabajo he pasado toda la masa a una manga pastelera. Una vez rellena la manga pastelera con toda la masa para magdalenas, la cierras con un nudo y la metes en el frigorífico durante 10 minutos para que se enfríe. Esto provocará un contraste de temperatura al meter las magdalenas en el horno y facilitará que se levanten mejor y con más aire. Una vez que has enfriado la masa, corta la punta de la manga pastelera y rellena 3/4 partes de cada cápsula de papel rizado para magdalenas. No la rellenes hasta arriba. Antes de meter las magdalenas al horno, puedes decorarlas espolvoreando un poco de azúcar por encima. Yo no lo he hecho porque me gustan más sin azúcar. Esto es cuestión de gustos. Dale unos pequeños golpes al molde para que se reparta bien la masa. Introduce la bandeja con las cápsulas rellenas de masa en la zona media-baja del horno y hornea durante 15 minutos a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo. El aire encendido. Si tu horno no tiene aire, no pasa nada. Durante este tiempo no abras la puerta, esto es muy importante para que no se bajen las magdalenas. Transcurridos 15 minutos podrás comprobar que han subido y que tienen un bonito color dorado. Saca la bandeja del horno y deja que reposen unos minutos para que se asienten antes de retirarlas del molde. Retíralas del molde metálico y deja que se enfríen durante una rejilla unos 30 minutos antes de hincarles el diente, si es que puedes contenerte. Puedes conservar las magdalenas en una lata o bote hermético, aunque no creo que duren mucho, la verdad. Espero que te animes a preparar estas magdalenas caseras de mantequilla de Irati Sukaldari y que te gusten tanto como a mí. No te olvides de suscribirte al canal
Si aún no lo has hecho, dale un buen me gusta a este vídeo y déjame algún comentario para que sepa qué te ha parecido la receta. Muchas gracias, eskerrik asko.